Buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, muy Bueno, bien. es depende, Carmen, la circunstancia de cada persona, porque es diferente una angustia por una persona que no puede ver a sus padres a una persona que se angustia porque no sabe qué puede comer mañana. Entonces, son Claro. diferentes situaciones que, como bien dijiste, provocan ansiedad, pero todas tienen la base del miedo. ¿Me explico? Mm. Está la angustia, aparece la angustia, pero también aparece el miedo como base a la situación que se está atravesando. Y la Y incertidumbre. bueno, la incertidumbre, es esto que la incertidumbre nos habla del futuro, este miedo a lo que va a venir, a lo que va a pasar. Eso bueno, provoca muchas situaciones que tienen que ver con, hay que ver también cómo está la persona anterior a la pandemia, si estaba en terapia o si tenía algún tipo de trastorno. Hay situaciones que se han agravado mucho por el tema de la pandemia, por eso de no poder salir, y nosotros dentro de nuestro campo, recién estamos empezando a ver cuáles son las consecuencias y las probables consecuencias que va a dejar esta pandemia. Eh, ¿Mm? por ejemplo, esto del afecto, del tocar al otro, dice que muchas veces cuando hay bebés que han sido abandonados y no han sido alzados, tocados por otras personas, el bebé tiene consecuencias emocionales y a veces hasta psicológicas en su crecimiento. Y se están viendo acá esto mismo, esto de no poder abrazarnos, tocarnos, abrazar a nuestros padres, a nuestros hermanos, está provocando a nivel psicológico algo parecido. Pero todo esto es un ámbito muy nuevo de estudio, ¿no? De comillas, no hemos tenido pandemias, eh, pandemias modernas, podemos decir, para estudiar. La tecnología ha sido nuestra gran salvadora. En este momento muchas veces ha sido muy criticada, pero en este momento es nuestra herramienta de cercanía con el otro. Mm. Claro. ¿Y de qué manera? Porque no sé si esta gente, a lo mejor hay personas que ya venían haciendo algún tratamiento porque tenían o algunos cuadros de ansiedad o algunos cuadros de depresión, pero estas personas que se les ha despertado ahora con el aislamiento, ¿es suficiente un contacto telefónico, un contacto por internet con algún profesional? Sí, porque es la herramienta que se está utilizando más. Pero supongamos que no tenemos la posibilidad de tener un psicólogo humano, como digo yo, una persona en el campo de la psicología que pueda prestarnos ese servicio en ese momento. Tenemos que recurrir a hablar con nuestras personas cercanas y, y más allá de hablar de cómo está y del tiempo, como se dice usualmente, poder conectar con lo que sentimos y decirle al otro, me estoy sintiendo mal, me estoy angustiado por esto, por esto, por esto. Porque eso es la posibilidad que nos da como relajarnos, porque yo cuando le estoy comentando al otro, me puedo relajar emocionalmente y hago un espacio para liberar la angustia. Es psicológico muchas veces esto de poder hablar y sentirse como más liviano. La otra cosa que Es podemos cierto, hacer es importante escribir. poder Poner, sacarlo, ¿no? Poder sacarlo, poder sacarlo. Ahora, por ejemplo, esa persona que está viviendo sola, que es una persona, suponte, mayor, que no puede ver ni a sus nietos ni a sus hijos, ¿cuál sería la manera de sacarlo? ¿Escribiendo? ¿O sí, pintando? ¿O porque, tejiendo? No sé. claro, claro, escribir porque lo que estamos sintiendo lo hacemos pasar por nuestro lóbulo frontal, que es la parte que va a cambiar lo que sentimos y estamos pensando en palabras escritas, y eso hace como un canalizador de la emoción. La mayoría de mis pacientes tienen que escribir. Tengo grandes escritos de mis pacientes porque es una técnica que ayuda mucho y es muy liberadora para muchas personas, porque
Hay personas, más allá de que pueden hablar con otras personas, no pueden hablar de lo que sienten. Entonces, el escribir realmente los está ayudando mucho para poder canalizar lo que están sintiendo. Karina, es terapéutico. Karina, a mí me da cierta inquietud saber qué va a pasar el día después, ¿no? Del levantamiento total de la cuarentena. Porque, por ejemplo, hoy uno lee mensajes, incluso mensajes que llegan acá al WhatsApp de la radio, y la gente dice, la verdad que prefiero quedarme en casa, pese a que existe la posibilidad de disfrutar una hora de esta salida recreativa. Va a cambiar mucho ahora la forma en la que vivimos, ¿no? Sobre todo una vez que esto pase. Sí, lo que pasa es que, cuando hablamos de un día después, es como el día cero, ¿viste? El inicio y no es tan así, esto es un periodo de construcción. Esto se va construyendo lentamente el día después. No es que esperamos que el presidente diga tal fecha, se levanta la cuarentena y ahí empieza. No, esto es una construcción a nivel social, a nivel económico de cada familia, más allá de una economía global. Se va a ir construyendo de a poco. Entonces, el día después, entre comillas, te digo, no está. El día después ya fue cuando nos empiezan a dar estas salidas recreativas. Ahí ya tenemos un día después. Después va a ser el día después que vamos a poder salir a cenar afuera o a viajar. Pero es todo un periodo de construcción. No podemos ser tan determinantes en decir tal día, porque se genera mucha ansiedad. Seguro, va a ser más gradual hay que tener... que cuando se impuso la cuarentena, ¿no? Va a ser mucho más gradual. Claro, y porque es como lo esperado por nosotros, lo otro fue sorpresivo, y esto es como más, va a ser gradual y va a ser esto, lo que decía Darwin, la capacidad de adaptarnos. Tenemos que entender que nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación, incluso de las más graves. Nuestro cerebro está preparado, pero muy preparado para este tipo de circunstancias. Pero lo tenemos que hacer consciente, ¿me explico? Para que el miedo baje un poco. No es que yo el día vuelva, entre comillas, mi rutina a la normalidad va a pasar tal cosa. Eso, al bajar la ansiedad, lo que estamos haciendo es buscando oportunidades. Iba a preguntar, Karina, hay que tener mucho cuidado también en cuanto a los ataques de angustia o de depresión en casa con lo que es la automedicación, ¿no? Bueno, se ha disparado mucho el tema de la automedicación, porque el miedo a ir al hospital, a hacer una consulta, provoca esto. Bueno, me siento ahogado, bueno, me tomo una pastilla. Por el miedo incluso a acercarse al hospital o a llamar a un médico y que el médico venga o la ambulancia venga a tu casa cuando está y que los vecinos crean que estás infectado. Se genera un montón de cosas. Pero con el tema de la medicación sí se han visto, además de todo por las alteraciones que se ven en el sueño. La gente no está durmiendo pero no está descansando. Tal cual. Bueno, Karina, muchísimas gracias, muy claro como siempre, y tal vez volvamos a llamarte para alguna otra consulta en lo que a tu profesión refiere, ¿sí? Muchísimas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, cuiden y cuídense. Un beso, Hasta luego. Claro que sí.